Me permito darles la bienvenida. Muy buenas tardes a todos y a todas los que hoy nos acompañan en esta conferencia magistral. Muy buenas tardes, doctora Valentina Bulo. Me presento, soy Pilar Rodríguez, soy estudiante de la maestría en Filosofía y Ciencias Sociales de esta casa de estudios y he tenido el gusto de ser invitada a moderar este espacio. La conferencia de hoy en la tarde es parte del programa de actividades de la quinta semana de Filosofía, en la cual nos hemos dedicado a pensar como comunidad académica de estudiantes y profesores el tema del cuerpo y de la afectividad. Esto lo hemos hecho principalmente con el apoyo de la doctora Valentina Bulo, quien es especialista en dicho tema y quien también ha impartido el curso para estudiantes durante los 3 primeros días de esta semana y que hoy y mañana concluirá su participación, seguramente completando y enriqueciendo estos temas. Hoy vuelve a ser un honor para nosotros contar con la participación de la profesora Bulo en esta conferencia abierta a toda la comunidad universitaria titulada Tocar, Afectar, Conmover y Atemperar. Sin duda, un tema muy interesante y muy provocador. Antes de darle la palabra a la doctora Bulo, me voy a permitir leer una breve semblanza de su trayectoria profesional. La doctora Valentina Bulo Vargas es una destacada filósofa chilena, reconocida por sus aportes en filosofía contemporánea, con énfasis en el pensamiento latinoamericano, la ontología política del placer, la afectividad y la epistemología crítica. Ella es licenciada y profesora en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. También obtuvo su grado de doctor en filosofía en la Universidad Complutense en Madrid. Desde el 2011 es académica en el Instituto de Estudios Avanzados, el IDEA, de la Universidad de Santiago de Chile, donde participa en programas de posgrado como el doctorado en estudios americanos y el magíster en arte, pensamiento y cultura latinoamericanos. Ha liderado y colaborado en múltiples proyectos de investigación financiados por el Fondicit, abordando temas como la materialidad del cuerpo en Jean-Luc Nancy, la intersubjetividad en Hannah Arendt y Lucy Irigaray, y la ontología política del placer. En temas de publicación, pues también tiene una trayectoria muy interesante. Entre sus publicaciones destacan Tonos de realidad, Pensar el sentimiento en Javier Zubiri, El temblor del ser, Cuerpo y afectividad en el pensamiento tardío de Martin Heidegger, además de su labor como traductora en Achivida de Jean-Luc Nancy. En el ámbito académico, su trayectoria fue reconocida en el 2020, cuando se convirtió en la primera mujer en dirigir el grupo de estudios de filosofía en CONDECYT, un hito que refuerza su papel en la promoción de la equidad en la investigación filosófica en Chile. Su trabajo ha sido fundamental para el desarrollo de la filosofía en América Latina, aportando nuevas perspectivas sobre la relación entre el cuerpo, las emociones y la política, contribuyendo a la comprensión de los procesos sociales desde una dimensión humana y afectiva. Damos pues una cordial bienvenida a la doctora Bulo, con un buen fuerte aplauso, y la escucharemos con mucha atención. Bienvenida. Muchas gracias por la presentación y por la acogida de esta ocasión y de toda la semana. Me he sentido muy regaloneada. No se usa aquí, pero acogida, chequeada. Así es que eso, quiero volver a agradecerlo, no me voy a cansar de hacerlo. La conferencia de hoy recoge algunas cosas de las que fueron trabajadas en el curso, así que van a ver algunos temas, específicamente cuando uno entra a un tema, recapitula los otros temas que ha trabajado en otras partes, así que va a estar presente eso. Tiene básicamente 2 partes, una introducción general a lo que podríamos tratar de ver como la juntura entre cuerpo y afectividad, y después un intento de probar esa juntura en un acto concreto que es el tocar.
Entonces, la segunda parte, y que el título el título trata de acercarse a eso, trata de pensar justamente cuál es lo afectivo del tocar mismo. Paso sin más a la lectura para que nos alcance el tiempo con tranquilidad. Me gustaría poder mostrar y explicar aquí una primera afirmación. Cuerpo y afectividad son una misma cosa, una misma moneda con dos caras, o mejor dicho, dos modos de comportamiento. Una moneda cuerpo que se puede comportar o bien haciendo lugar o bien vibratoriamente. Para acercarnos a esta afirmación daremos un paso en falso, ya que la mayor parte de las teorías contemporáneas del cuerpo nos dicen que el cuerpo es indefinible, y nosotros vamos a partir de una definición, o mejor dicho, una caracterización de lo que el cuerpo es. Pienso que si tenemos esto presente, que cualquier definición de cuerpo es incompleta y hasta cierto punto desencajada, sí podemos usarla como herramienta inicial. En primer lugar, número 1, empieza una enumeración. Cuerpo es una diferencia. Esta afirmación, que es de Jacques Nancy, podríamos leerla superlativamente. Un cuerpo es lo más diferente que hay. Es lo menos abstracto, y cada vez, como en este mismo texto, que hacemos una generalización o decimos algo universal, es que nos estamos alejando del cuerpo. Inversamente, cada vez que concretamos, estamos dándole cuerpo a algo. Esta diferencia no debe entenderse por separado de cada cuerpo, sino como un modo de relación específica. Una diferencia es siempre una diferencia de algo. Y en el caso del cuerpo, el modo de la diferencia es un con. Los cuerpos están unos con otros. Como dice el pensador brasilero Norval Baitelo, el cuerpo pide cuerpo. De esto se sigue que los cuerpos son a la vez singulares y plurales. Por eso cuando dijimos que son indefinibles, es que siempre se escapan de una fijación que finalmente es abstracta. Ni siquiera podemos hablar en rigor de un cuerpo, porque es el cada vez de un cuerpo con otros, en una infinita pluralidad de orígenes del cada vez aquí. Aunque fijemos con la palabra un cuerpo, por ejemplo el mío, esta vez aquí con ustedes, estamos suponiendo y simplificando que soy una. Cuando inmoviliza y si su voz... perdón, hay una página que está... Ahí está. Ahora sí, leo de nuevo la frase. Que soy una, cuando muestra justamente el límite de un cuerpo. Perdón, tengo un desorden de página. Lo voy a ordenar ahora. Y se aprovecho nada más para comentar un poco la dinámica del espacio, que no lo hice al inicio. La doctora va a impartir su conferencia, aproximadamente 1 hora, y después tendremos otros 40 minutos para preguntas o comentarios. ¿De acuerdo? Sí. Siento. Entonces, leo la frase de nuevo. Aunque fijemos con la palabra un cuerpo, por ejemplo el mío, esta vez aquí con ustedes, estamos suponiendo y simplificando que soy una. Cuando soy infinitas células, huesos, poros, órganos, sistemas de órganos con sus tiempos y sus cada vez. El cuerpo es diferencia y ello implica que es una pluralidad y una comunidad. Por eso está siempre en un estatus que en última instancia es político, porque el asunto de todo esto es cómo estamos unos cuerpos con otros, cómo distribuimos nuestros cuerpos
espaciantes, cómo nos compartimos en este estar en común. Es el sentido más profundo de la política, dar y tomar espacios, estar en común. Una cita de Jacques Nancy, él va a decir que es el juego del dentro y fuera, el único juego tal vez, si todos los juegos consisten en tomar y en dejar espacios, en abrir distancias, en vaciar lugares, comportamientos y plazos. Hasta ahí la cita. La pluralidad, tal como la ha trabajado también Hannah Arendt, busca conceptualmente ser el antídoto a cualquier forma de totalitarismo y exclusión. La pluralidad es la condición y el punto de partida para alejarse de una idea de comunidad homogénea y compacta que por su constitución deja fuera de sí de forma progresiva. Hoy, esta pluralidad es tomada por numerosos movimientos indígenas, feministas y ecologistas en distintos términos y variaciones como la plurinacionalidad, la defensa de la diversidad ecológica, etc. Una comunidad que se pretende homogénea es una comunidad excluyente. Hemos vivido en Latinoamérica más de una treintena de años de dictaduras que nos han marcado el cuerpo a punta de borrar nuestras singularidades. Y ni hablar de la expulsión y aniquilamiento de indígenas en los procesos de pacificación. En segundo lugar, cuando hablamos de cuerpo, no nos referimos solo a cuerpos puramente humanos. Los cuerpos están más allá de la distinción entre lo natural y lo técnico. Dicho de otra manera, no hay cuerpos puramente naturales, siempre son un poco técnicos. Los cuerpos del mundo son el artificio, sin otro afuera del mundo, en una simetría de orígenes. Tampoco hay cuerpos puramente técnicos, son siempre un poco más, son un poco naturales. Voy a tener que ir buscando las páginas porque... Continúo. La naturaleza, en su sentido moderno canónico, se entiende como algo dado e independiente del humano, en donde sus propiedades tienen que ver con la pasividad, la determinación, la causalidad, a diferencia del humano, que se define justamente por poseer voluntad, libertad y razonamiento. El cuerpo del humano, desde este horizonte, se comporta igual que como los otros cuerpos, como una red extensa y mecanizada. Pero hay otras corrientes subterráneas que han cobrado gran relevancia en el siglo XX, como la fenomenología, la biopolítica, en donde los cuerpos humanos y no humanos han ido emancipándose de su categorización subalterna. Los cuerpos comienzan a exigir ellos un trato más igualitario. Corrientes de pensamiento del siglo XXI, como la cosmología, la sociología simétrica, las teorías del antropoceno o sencillamente preguntas que abren otros horizontes, estoy citando el título de un libro, como ¿qué dirían los animales si les hiciéramos las preguntas correctas?, que es un texto de Vincent Desprez, o cómo piensan los bosques de Kohn, o el mismo perspectivismo de Viveiros de Castro, van dando pasos significativos a una manera de tratarnos los cuerpos de una forma menos antropocéntrica y más igualitaria, hacia una política en la que el estar en común es un asunto cósmico. En tercer lugar, y nos vamos a detener aquí, es que los cuerpos, todos los cuerpos humanos y no humanos son afectivos. En general,
corrientes como la fenomenología y la hermenéutica, existe una función primaria de la afectividad, que es la que hemos hablado a lo largo del curso, que dice relación con la delimitación del horizonte de posibilidades de sentido. La afectividad literalmente abre y cierra las compuertas de lo que puede entrar en el campo de la comprensión y lo que no. Pero hay un paso más radical que nos interesa aquí, porque amarran afectividad y cuerpo. Y es que en autores como Michel Henry, la afectividad se identifica con la sensibilidad. La tesis de Michel Henry es que en la esencia de la manifestación, que es del año 63, él afirma la homogeneidad del contenido impresional y afectivo de la sensibilidad, haciendo de la senestesia literalmente idéntica a la tonalidad. Por eso, porque es idéntico a la senestesia, estoy citando a Michel Henry, el sentimiento se deja comprender con un sentimiento sensorial o sensible, siempre complejo, hecho de elementos múltiples, aunque indiscernibles y fundidos en él. Por eso, y así, a fin de cuentas, la afectividad es asimilable a la sensibilidad misma. Hasta ahí la cita de Michel Henry. Hasta ahí llegamos con la coincidencia con Michel Henry, porque el paso siguiente que él va a dar va a ser otorgarle a la afectividad una cierta anterioridad o de ser condición de posibilidad de la sensación, tal como lo va a hacer Heidegger por la vía del ser, que también fue discutido en algunas reuniones y en parte del curso. Pero su identificación de facto es la que importa aquí. La experiencia es idéntica en tanto sensación y en tanto sentimiento. Su diferenciación es de comportamiento, si se comporta como cuerpo o como vibración, como tonalidad. Heidegger en Ser y Tiempo va a afirmar derechamente que la afectividad es anterior a la sensibilidad. La afectividad, dice, bosqueja las posibilidades de lo que puede llegar a ser percibido. En un estado de angustia, por ejemplo, literalmente no veo el poste de luz. Los estados de ánimo son como un campo que filtra lo que nos aparece, tanto en la percepción sensible como en la comprensión en general. Seguramente la base de la efectividad de las llamadas noticias falsas está aquí. Más que por ser falsas o no, las noticias falsas funcionan porque se acoplan afectivamente a lo que un determinado afecto abre como posibilidad de ser comprendido. Lo más determinante quizá es lo que queda fuera de ese horizonte. Ese poste de luz que no vemos en la angustia tiene tremendas consecuencias políticas. Por ello también decimos en determinados momentos históricos que se ha desplazado el campo de lo posible, porque entran en ese horizonte de comprensión determinadas posibilidades que antes no estaban. Y aquí aparece otra función importantísima de los cuerpos en tanto afectivos, y es que la afectividad de los cuerpos tiene el poder de desplazar y remover el curso de la historia. Ya no se trata solo de posibilidades de comprensión, sino de un régimen afectivo que tiene que ver con el campo de la acción y que su poder transformador es acción directa. Es necesario situar los afectos más allá, en este sentido, de una caracterización subjetiva y avanzar a una lectura relacional y material de los afectos. Cito a Sara Ahmed: los sentimientos, dice ella, no residen en los sujetos ni en los objetos, sino que son productos como efectos de circulación. Las emociones crean las superficies y límites que permiten que todo tipo de objetos sean delineados. Los objetos de la emoción adoptan formas como efectos de circulación. Hasta ahí la cita. Por eso es que desde la dimensión afectiva es que las comunidades se articulan. Si antes hablamos de comunidad de cuerpos, aquí damos un paso más para afirmar que el carácter explícitamente afectivo de la articulación de las comunidades. Ya sea esperanza, miedo u odio, los sentimientos otorgan
el fondo de sentido a nuestras acciones y es allí donde las comunidades se constituyen como tales. Aunque sea de forma pasajera, es en determinados afectos en los que hacemos comunidad. Siempre mezclados y variantes, ellos son articulación del sentido y de la acción. Pongamos el ejemplo de la esperanza como potencia utópica. La esperanza actúa no en tanto se consigue un fin determinado, sino en tanto actualiza nuestra potencia transformadora y tiene como base un sentimiento de colectividad, el sentimiento de un nosotros como una utopía afectiva. El hecho de que afirmemos una identidad de cuerpo y afectividad no significa que se separen o que vayan por carriles distintos al pensamiento. La afectividad no es una dimensión separada de él y por tanto de la verdad. Más bien se puede entender como una modalización de todo pensamiento, abriendo con ello un ámbito de la verdad que no necesariamente coincide con un contenido determinado. Hay una verdad antes o después, o además, para este caso no es lo más importante, de la distinción entre un contenido verdadero o falso. Por eso es que se puede y es necesario entender qué verdad está actuando, por ejemplo, en aquellos que votan engañados antes de despachar tan fácilmente un sector importante de la población. Los contenidos falsos, las noticias falsas, están montados sobre afectos verdaderos. Es imprescindible trabajar este tema en profundidad si queremos poder hacerle frente a un factor que está siendo determinante en las principales decisiones políticas a nivel mundial. Y lo primero que cabe preguntarse es por qué funcionan las noticias falsas. Y aquí afirmamos una suerte de verdad pragmática en la dimensión afectiva, en la medida en que si vinculas afectos correctos, se producen verdades. Para decirlo con palabras de mi filósofo favorito, que es Giordano Bruno, es el vínculo que es físico y afectivo al mismo tiempo quien hace el enganche, quien enlaza y obliga a determinadas acciones produciendo verdades. Es el poder de los afectos, es su poder vinculante. Y cito a Giordano Bruno, que no van a creer que esta cita es del 1600, porque parece que es de ahora, de este año. Dice Giordano: la imaginación sin verdad puede vincular verdaderamente. Supongamos, dice él, que no existe el infierno. La creencia imaginaria en el infierno, sin fundamento verdadero, produce verdaderamente un infierno. La imagen fantástica tiene su verdad, con la consecuencia de que ella opera realmente, irreal y potentemente, queda sujetado Bien, continúa. Un infierno verdadero parece. Me retaron. Entonces, la imagen fantástica tiene su verdad, con la consecuencia de que ella opera realmente, y real y potentemente queda sujetado a aquel que se deja vincular. Hasta ahí la cita de Giordano Bruno, de los vínculos en general. Se suele vincular el factor afectivo a una suerte de engaño, trazado intencionalmente por los medios de comunicación y la operación de grandes inversiones en difusión de noticias falsas. Más allá de que esto último pueda ser verdadero, no se puede ligar el factor afectivo solamente al engaño, porque funciona de la misma forma con un contenido verdadero, entendido en su sentido más amplio y de sentido común como una adecuación de una palabra a una realidad. Efectivamente, como dijimos, las noticias falsas funcionan porque hay determinados afectos que enganchan con los afectos subjetivos, delimitando un campo que filtra lo que nos aparece,
tanto en la percepción sensible como en la comprensión en general. La base de una manipulación se efectúa desde una suerte de enganche afectivo que abre un determinado marco de posibilidades de sentido, que predispone a considerar por ciertas determinadas afirmaciones. De hecho, Aristóteles mismo trabaja con detalle las pasiones en la retórica para referirse a las pasiones del oyente, entendiéndolas allí precisamente como, y lo cito, aquello por lo que los hombres cambian y difieren para juzgar. Hasta ahí la cita. Pero resulta que las noticias verdaderas también funcionan así, pues se requieren determinados afectos que abran esa posibilidad de sentido. Y es que, y esa es una de las tesis de este texto, la dimensión afectiva porta una verdad que de algún modo es posibilitante del contenido, ya sea este verdadero o falso, en una determinada afirmación. Me sigo deteniendo en este punto. Cuando afirmamos que la afectividad porta la verdad, también ese portar tiene de algún modo un sentido activo, un portar en el sentido de llevar, de mover. De un modo bastante sarcástico, Hume afirma que las ideas no mueven nada, sino que son las pasiones las que nos mueven. No necesariamente de una forma violenta, aunque estábamos discutiendo con Demetrio que de alguna manera todas eran violentas. Pues Hume distingue entre pasiones más violentas y apacibles, así como fuertes y débiles. Pero son las pasiones y no la razón por sí misma quienes mueven, quienes hacen hacer. Y cito a Hume para alegría de Demetrio. Parece evidente que la razón, en un sentido estricto, significando el discernimiento de la verdad y la falsedad, no puede ser nunca por sí misma un motivo para la voluntad y no puede tener influencia alguna sino en cuanto afecte a alguna pasión o afección. Las relaciones abstractas de ideas son objeto de curiosidad, no de volición, y las cuestiones de hecho, como no son ni buenas ni malas, ni provocan deseo ni aversión, son totalmente indiferentes, ya sean conocidas o desconocidas, aprendidas, erróneas, correctamente, y no pueden ser consideradas como motivos para la acción. Lo que comúnmente en un sentido popular es llamado razón y se recomienda tanto en los discursos morales, no es sino una pasión general y apacible, la cual adopta una visión distante y comprensiva de su objeto e impulsa la voluntad sin provocar ninguna emoción perceptible. Hasta ahí la preciosa cita. Entonces, de este modo podemos afirmar, siguiendo a Hume, que son determinados afectos los que hacen que nos levantemos a votar en la mañana, aunque sea, sino por el miedo a una multa. En Chile es obligatorio el voto, o la esperanza de cambiar un país. Se trata literalmente de vibraciones y frecuencias de vibraciones que nos ponen en movimientos determinados. Los cuerpos afectivos entonces tienen un modo de verdad que tiene más que ver con vibraciones y cómo nos enganchamos o nos vinculamos a los otros que con una adecuación de un contenido a una realidad. Es una verdad, si se quiere, más pragmática, porque se produce verdad en el movimiento de los cuerpos. Esa es su comunicación. Vamos a intentar ahora, y es la segunda parte de esta exposición, tratar de mostrar o de aplicar esto que vimos de manera un poco más teórica en un caso concreto que tiene que ver con un aspecto muy específico y que tiene que ver con pensar lo afectivo del tocar, que es el título del texto. El título del texto en general es una alusión directa a un título de un escrito de Jacques Lucrezzi que se llama Rühren, Berühren, Aufruhr.
y que indica una paleta semántica en la que podríamos enumerar significados como tocar, mover, afectar, remover, excitar. Lo primero que nos dice entonces el título de Nancy, y que aquí queremos repetir, es que el tocar es más bien una paleta tonal de significados, que podríamos imaginar se mueve como las ondas del agua, a veces más calmo, a veces más denso, a veces más encrespado. Ahora bien, este título, específicamente el de este texto, se queda con acepciones del tocar que indican específicamente el cruce de tacto y afectividad. Se trata de pensar lo afectivo del tocar. Los primeros párrafos del texto de Jacques Nancy están dedicados justamente a eso, a mostrar el vínculo entre tocar y un modo especial de movimiento que, lo cito, no es ni el movimiento local ni el de transformación, sino el movimiento que podemos al menos mal designar con el nombre de emoción. Ahí está la palabra movimiento también, hasta ahí la cita. La emoción es aquel tipo de movimiento vinculado al tocar, así como el conmover, que tiene un matiz de reciprocidad, ya que indica un moverse con el movimiento del otro. Y tenemos aquí la primera pregunta que va a guiar esta parte de la reflexión, y que es el vínculo entre tocar y emocionar o conmover. ¿Qué significa que todo tocar emociona o conmueve y viceversa? O quizás el tocar una conmoción, ayer hablábamos en la conferencia del llanto sobre la conmoción. ¿Cómo se puede entender este tipo de movimiento que no es local ni de transformación? Lo primero que hemos de tener presente es que la dimensión afectiva en sus distintas nominaciones a lo largo de la historia se ha relacionado efectivamente y directamente de un modo preferencial al movimiento. Pensemos, por ejemplo, esto también lo hablamos en el curso, en los placeres cinéticos de Epicuro o la misma ataraxia, que se definen en torno al movimiento o la falta de él. También podemos recordar la misma función de las pasiones, que son el motor interno de los cuerpos humanos, a diferencia de los cuerpos inertes, que solo se guían por el principio de inercia. Las pasiones hacen mover. Esa es su función principal. Mueven desde adentro a los cuerpos. Un hermoso ejemplo extremo está dado por Charles Fourier, que plantea justamente que existen 4 tipos de movimientos: el material, el orgánico, el animal y el social, donde el movimiento social es el de las pasiones y que determina a los otros movimientos, nosotros los pondríamos al final, de los cuerpos humanos y del mundo. Hay aquí una relación causal entre las pasiones y el orden del universo. Y lo cito por puro gusto, porque es muy... llama mucho la atención. Dice Fourier, el movimiento social es el modelo de los otros 3. Luego, los movimientos de los animales, orgánicos y materiales están coordinados al movimiento social, que es el primero en el orden. Es decir, que las propiedades de un animal, un vegetal, un mineral e incluso un torbellino de astros representan cierto efecto de las pasiones en el orden social. Y que todo, desde los átomos hasta los astros, constituye una imagen de las pasiones. De modo que nuestras pasiones, tan reprobadas por los filósofos, habla mal de los filósofos, ocupan, después de Dios, el primer lugar en el movimiento del universo. Ellas son lo que hay de más noble después de él, porque ha querido que todo el universo se dispusiera a imagen en los efectos que producen en el movimiento social. Hasta ahí la cita. Ahora bien, en la cita que dimos antes de Nancy, se distingue
distingue expresamente el tipo de movimiento de la emoción respecto al movimiento local o al de transformación. Y parece que nos quiere decir que lo afectivo se junta con el tocar en un cierto modo de movimiento específico, y lo dice después en una frase. Tocar, dice, estremece y hace mover. Hasta ahí la cita. Heidegger usaba la expresión temblor del ser, que es el título de un libro mío, Erschütterung des Seins en alemán, para definir lo afectivo. Heidegger decía, el temple es el destello del temblor del ser como acontecimiento en el Dasein. Destello no como un mero desaparecer y apagarse, sino al contrario, como la conservación de la chispa en el claro de la I conforme a la hendidura del ser. Si no entendieron nada, no se preocupen, porque Heidegger es así. La expresión temblor del ser alude al ser mismo, que es puro estremecimiento, no algo que se estremece. Es el despliegue del ser. Si ocupáramos la imagen de una cuerda que vibra, habría que decir que el ser es la vibración de la cuerda, y no hay más que eso. Esta vibración posee un campo de oscilación que da distintos tonos. Por eso podría hablarse del tono del ser, porque corresponde a su destello, a su durar mismo. El temple es el tono de voz del ser. Dejando de lado el ser y pensando, quedándonos solamente con el temblor, digamos, con este estremecimiento, pero ahora poniéndole cuerpo, poniéndole tacto y poniéndole piel, podemos pensar que el estremecer es el momento de comenzar a temblar. Es el umbral de excitación inicial que inaugura el movimiento. Es la primera vibración del motor, el sobresalto. Tocar estremece, decía Nancy, conmueve, aunque después veremos el tema del tocar y el límite, al menos en este sentido y en este punto, el tocar en tanto estremecimiento y conmoción va más allá del dentro y del fuera. El temblor se propaga por los cuerpos como placas tectónicas. Ese es el movimiento propio del tocar. Este es el sentido específico de conmover. Un contacto, dice Nancy, un contagio, un tocar, la transmisión de un temblor al borde del ser, la comunicación de una pasión que nos hace semejantes, o la pasión de ser semejantes, de ser en común. Hasta ahí la cita. Es aquí donde se muestra en el tocar la tesis que ya habíamos enunciado de Michel Henry, de que la afectividad se identifica con la sensibilidad, o que la afectividad es asimilable a la sensibilidad misma. El conmover no es un efecto del tocar, sino es el tocar mismo en tanto estremecimiento. Si nos detenemos ahora en el tocar, en tanto afectar, podría parecer que ya está subsumido en lo que hemos dicho anteriormente sobre el conmover. La definición más clásica de los afectos es de Spinoza y parece corroborarlo, cito a Spinoza. Por afectos entiendo, dice Spinoza, las afecciones del cuerpo, por las cuales aumenta o disminuye, es favorecida o perjudicada la potencia de obrar de ese mismo cuerpo. Y entiendo al mismo tiempo las ideas de esas afecciones. Hasta ahí la cita. Esto significa que los afectos humanos se explicarían en el mismo orden en que se producen los movimientos y los reposos de los cuerpos. Mirado desde la afectividad, podemos afirmar. Esperen, ¿qué parece? Me salté de nuevo la página. Claro que sí, me esperan otro poquito.
Tengo el desorden de páginas, lo siento mucho que cuando empecé a ordenarlo, los desordené más. Bien, me voy a saltar esa parte de la idea nomás, porque si no, no voy a poder continuar. Y vamos a ir al punto siguiente, que tiene que ver justamente con el tacto en cuanto límite, digamos. Va a decir Jacques Leclancy que justamente aquello que se toca en el tacto y que antes lo negamos de alguna manera porque dijimos que el tacto de alguna manera en cuanto a estremecimiento iba más allá del dentro y el fuera. Pero lo que define al tacto y lo que va a tener que ver con el tacto es que justamente aquello que se toca es el límite con el otro, aunque este límite nunca es absoluto. Tocar va a tener que ver siempre con una porosidad y en un umbral de intercambio. Si nosotros pensamos, la piel la podríamos pensar directamente como un umbral, no como algo cerrado, sino como una suerte de envoltorio que determina y define un adentro y un afuera. Y también podemos pensar la piel como aquello que decide lo que entra y lo que sale. La piel justamente como un lugar umbral, que a la vez es impenetrable y a la vez es poroso. La experiencia de la piel no solo es el límite en el sentido de dividir el espacio del adentro y el afuera, entre uno y otro, sino que literalmente construye a uno y a otro. Esa experiencia que funda una relación y a los relacionados en ella. El tocar no solo me muestra un mundo, no solo me lo da a conocer, sino que lo determina. Y esto es crucial para lo que intentamos pensar aquí, pues somos constituidos, y lo vimos en el curso también, a partir de nuestras experiencias táctiles y el modo como ellas se den. Ser tocada afectiva, abusivamente, por ejemplo, me constituye, me dice lo que soy, lo que puedo ser y lo que no puedo ser. Jacques Leclancy va a diferenciar el tocar como el frote de los cuerpos del flote, por ejemplo, de un bebé, el texto que vimos, al interior del útero. La gran diferencia es que en el frote de los cuerpos se distingue a un otro en cuanto tal, y esa es quizá la característica principal del tocar en Nancy, ya que va a ser el punto de apoyo de una propuesta de comunidad, ya no a partir de un común, sino de un tacto que define y diferencia a unos y a otros en el tocarse. Una comunidad concreta, singular, inoperante, un montón de cuerpos que ni se construyen ni se deconstruyen, simplemente hacen montón, hacen una construcción a partir de la pura contigüidad. Esta idea de tocar como frote permite también pensar en la distancia, que hace posible el tocar, ya que justamente el frote no es una fusión con el otro, es su diferencia, su distancia, aunque sea la más mínima. En el tocar se indica siempre una relación singular y plural, por eso es también algo político. Y la pregunta que también vamos a hacer y que tiene que ver justamente en cómo nosotros podemos pensar en prácticas corporales, digamos, en prácticas que nosotros
cómo nosotros podemos hacer esto una práctica en términos políticos y sociales. Voy a dar un par de citas que tienen que ver con cosas que están pasando ahora y que a lo mejor nos podrían dar alguna pista. Doy la primera cita. Mauricio Amar es el autor. Dice él: la utopía no es solo un lugar al que debemos tender, sino el lugar que podemos en cada instante crear. No hay movimiento hacia la utopía más allá de nuestros esfuerzos, y esos esfuerzos deben estar impregnados de aquello que el fascismo niega constantemente: los afectos. Hacer proliferar afectos es crear nuevos mundos, porque eso es, de hecho, un mundo en el sentido humano simbólico del término, una comunión de afectos. Afectarse y afectar significa reconocer, por un lado, una potencia de recibir y de dar, pero también implica comprender la fragilidad que nos hace ser. Afectarse es recibir lo otro, ser con lo otro al tiempo que devenir de diversas maneras lo otro. Y la otra cita, que es de Marie Bardet, que la cité también a ella varias veces en el curso, ella dice: ¿de qué manera unas prácticas corporales, somáticas, poéticas y políticas pueden alimentar imaginarios del tacto distintos a los del individualismo protector, protegido y garantizado, fundados sobre los límites claros y distintos de un cuerpo dentro de sus límites? ¿Cómo pensar el tocar como ese compartir de tonos y frecuencias entre pieles que sabemos que tocan muy por debajo y mucho más allá de la piel y contaminan así con su lógica de superposiciones y espesores capilares nuestros movimientos y nuestras vidas? Hasta ahí la cita. Enunciando la tesis de forma directa, podemos decir que el tocar, en tanto afectar, es el sentido de la acción, es un hacer, una práctica, y por tanto crea mundos en comunión de afectos, en ese compartir de tonos y frecuencias entre pieles. En segundo lugar, ese afectar es conmover en el sentido también de sopesar, es un balanceo de los cuerpos que se tocan. El peso de los cuerpos no es una propiedad que estos posean, es lo que ellos son. Cuerpo es peso, consiste en pesar, dejarse pesar, sopesar. Y esto significa, ante todo, que un cuerpo es siempre pesado directamente por otro. Los cuerpos, dice Jacques Nancy, vienen a pesar unos contra otros, pues el pesar se hace sobre el simple soporte y supone el montaje de un universo. Ser pesado demanda el concurso de otro cuerpo y la extensión de un mundo. Una piedra en un bolsillo de mi vestido, subiendo o bajando un cerro. En verdad, el peso es siempre un concurso de pesos, de todo un andamiaje en marcha. El cuerpo como peso alude justamente al estar pesando entre otros. Como vimos, el mundo es el estar pesando de unos cuerpos respecto a otros. Y aquí no hay a priori. Lo inmundo, dice Jacques Nancy, es el presupuesto donde todo sería pesado por adelantado. Cuerpo es el estar pesando entre otros en la construcción de un mundo. Es el pesar en el sostenerse, agarrarse, caerse y rajarse de los cuerpos en la instalación. En este sentido, también podemos ver qué significa un pensamiento táctil, porque es un pensamiento que está sopesando cada vez, y pensar es, en este sentido, sopesar. Voy a ir terminando. A ver si... La voy a decir de memoria porque no la encuentro, pero hay una cita que era con la que tenía, si la encontré. Aquí está.
Voy a seguir, porque encontré las páginas. Si hay algo que funde ese pesaje del que estamos hablando, es justamente la instalación, la creación de un andamiaje y de un mundo en el cada vez de la experiencia del pesaje. El pesaje es ausencia de fundamento, en el sentido de experiencia, como un saber preconceptual, preteórico, preontológico. Un fondo experiencial al que podríamos recurrir antes, o lo que queda atrás, sacar las máscaras, capa a capa. Pero es el fundamento en el sentido en el que es hacerse lugar de los cuerpos, allí su exposición como constitución de un mundo. Exposición no es lo contrario de un fundamento, sino más bien su verdad corporal. La ausencia de fundamento no ha de entenderse en términos de cima y de abismo, pero sí en términos de sacudida tectónica local. La experiencia de un cuerpo, o mejor dicho, el cuerpo mismo como experiencia, es justo la remoción del lugar, la dislocación, terremoto, erupción, en donde el peso de los cuerpos irrumpe y recrea el mundo. De allí su resistencia, su densidad y su dureza. Los cuerpos resisten y por eso exigen ser creados nuevamente. Es una resistencia constitutivamente elástica, por decirlo así, no rígida. Resistir no es permanecer en la existencia, es recrearla, es el cuerpo como una estructura libre. El cuerpo es la estructura misma de la libertad y recíprocamente, pero ninguno de los dos se presupone, ni en sí mismo ni en el otro, como razón ni tampoco como expresión de la estructura. Entre cuerpo y libertad se abre el mundo del sentido. Pero el tocar, y este es el último punto que vamos a ver, es también y a la vez el límite desde el cual nos determinamos. Tocar es aquello que hace unos cuerpos con otros, sean humanos o no humanos. Ese es el límite de un cuerpo. Lo que se toca es el límite con el otro. Por supuesto que este límite no es absoluto. El límite tiene una cierta porosidad. Y en este sentido, quiero poner una cita de de Achille Mbembe, que a lo mejor no tiene que ver con esto que estamos hablando ahora, pero me parece que sí puede llegar a ilustrarlo. Y es una cita que la cité un poco de memoria en el curso y que tiene que ver con la definición que hace Mbembe sobre el racismo. Dice, esta es la cita que les había parafraseado antes: aquello que constituye la raza es sobre todo una cierta potencia de la mirada, de la voz y a veces del tocar. Si la mirada del colono me fulmina y me inmoviliza, y si su voz me petrifica, es porque mi vida no tiene el mismo peso que la suya. El modo en que una cierta distribución de la mirada termina por crear su objeto o por destruirlo o restituirlo al mundo. Cierro la cita. No estamos viendo ahora el tema de la construcción racial de los cuerpos, pero sí podemos, a partir de esta cita, hacer una pregunta epistemológica. ¿Puede el tocar, o mejor dicho, una cierta distribución del tocar, una potencia o poder del tocar, determinar, crear, aniquilar o restituir al otro? Y es que justamente la juntura entre cuerpo y afectividad, la distribución del tocar, el poder de tocar, el modo de tocar, apela a la singular forma en que un tocar conmueve, afecta, atempera y con ello se codetermina con el otro. Esa es la potencia política del tocar, que debe ser pensada siempre en plural. Si antes dimos el paso en la consideración afectiva en el orden del horizonte de posibilidades al orden de la acción, ahora pasamos de considerar el tacto como sentido perceptivo que capta siempre una información del entorno, al tocar como un acto de codeterminación. Hacemos mundo, hacemos comunidad en este tomar y dejar lugares.
en este montón de cuerpos contiguos en donde nos atemperamos y destemplamos cada vez, en este piño abigarrado que ya no quiere combinar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Valentina. Pues nos deja con muchas cosas en la cabeza y en la chistera para seguir dialogando con usted. Y esa es la intención de este segundo momento, abrir un poco el micrófono a la audiencia para, bueno, entablar un diálogo con la doctora a partir de lo que nos compartía en su charla. Pues otra vez y como siempre, doctora, muchísimas gracias. Estas conferencias me han estremecido, sí, bajo el término. Yo tengo una pregunta más bien así como de clase, ¿no? Como de esto no lo entendí. Bueno, entiendo esta parte de los afectos y de las pasiones, que son las que motivan la acción, ¿no? Sobre todo el tema de como lo menciona Hume, pues de las pasiones violentas y las pasiones simples, creo que es la palabra adecuada, ¿no? Que motivan la acción y sobre todo, y entonces me gusta este sentido de ver las pasiones como el punto en el que inicia el movimiento, ¿no? Y lo que no me quedó claro y no entendí, o sea, así como que no lo entendí, fue por qué estos movimientos, o sea, por qué las pasiones, digámoslo así, el movimiento no es exclusivamente del movimiento humano, sino también del movimiento de las cosas y el movimiento de los animales. Ahí fue cuando ese detalle no me queda claro, porque entiendo que las pasiones pues es algo muy humano, ¿no? Y es algo que nos mueve. Y de hecho, hace unos minutos estaba yo trabajando leyendo a Hume, ¿no? Y entonces hay una parte muy bonita, ¿no? Que dice que la lucha que nosotros normalmente pensamos que es una lucha entre razón y pasión, de acuerdo a qué es lo que vamos a hacer, en realidad es una lucha de pasiones a pasiones, ¿no? ¿Cuál es la pasión que me va a mover a la acción, a lo que voy a hacer? Bueno, pero eso ya me voy a otro tema que ya después platicar, nomás esa duda, ¿no? Por cómo está esto de que las pasiones también llevan al movimiento de las cosas y el movimiento de los animales y así. Gracias, sí, no está desarrollado en este texto, está a modo de sugerencia la cita de Fourier, que es la que él establece como justamente las pasiones como causa de los otros tipos de movimientos. Es una cita como para mostrar un caso extremo de relación entre pasión y movimiento en general. Ahora, sí, yo estoy trabajando y he trabajado en otros textos tratar de, si nosotros decimos que los cuerpos estamos hablando de los cuerpos humanos e inhumanos, es la aventura de tratar de pensar en determinados afectos de una manera un poco más amplia que solamente los afectos humanos. Ese es un desafío conceptual que me parece que se puede tratar de hacer. Yo tengo un texto que se lo recomendé acá, que se llama El placer de las cosas, donde justamente hay un esfuerzo por tratar de entender el placer más allá que del placer como un estado puramente humano, digamos, como un placer como una suerte de acompañamiento a un determinado movimiento de los átomos en el caso de Epicuro. Entonces, me parece a mí que es un bonito ejercicio, sobre todo porque, por ejemplo, Jacques Nancy, también lo vimos en el curso, tiene afirmaciones, por ejemplo, la piedra es libre. Y uno dice, ¿cómo va a atribuir la libertad a la piedra? Y claro, para eso lo que uno tiene que hacer es un ejercicio de ensanchar el concepto de libertad, digamos, para no entenderlo de una manera puramente humana. Entonces, me parece a mí que es importante el ejercicio de tratar también de ensanchar el concepto de afectividad, y en ese sentido, si nosotros lo estamos entendiendo como estremecedoramente o vibratoriamente, podemos acercarnos también a hacer una definición un poco más, no tan antropocéntrica de una dimensión afectiva.
Eso. ¿Alguna otra participación, comentario, pregunta? Muchas gracias por la conferencia. Yo también tengo una pregunta del mismo carácter que el de Clemente, como de clase. No me quedó muy claro cómo es que los afectos pueden portar la verdad o no, porque mi pregunta más bien es si es un portar de llevar la verdad a las cosas que son, o que de las que se puede predicar verdad o mentira a través del movimiento, o si los afectos en sí mismos son verdaderos o falsos. Gracias. Ahí, en esa parte precisamente, yo creo que ahora ¿cómo se llama? Con Trump y con Milei, el tema de las noticias falsas y el tema de cómo esto se contagia, me parece que es un tema urgente de pensar, digamos. Y me parece, por eso, estaba tratando de buscar una respuesta, digamos, a qué es lo que, a por qué las noticias falsas funcionan, digamos. Y me parece que la explicación de que la gente no comprende o que tiene un bajo nivel cultural, no son respuestas muy satisfactorias. Me parece que tiene que haber una explicación un poco más profunda, digamos, y en ese sentido a mí me parece que, pensando en el ejemplo concreto de las noticias falsas, ellas tienen una especie de contagio. ¿Por qué funcionan? Porque se contagian, y ese contagio tiene que ver con afectos, digamos, que como que fueran, que portan determinadas afirmaciones, y que es la afectividad la que se contagia, más allá de que la afirmación misma sea verdadera o falsa. En ese sentido lo porta, digamos. Habíamos dicho que pensamiento y afectividad van juntos, entonces son afirmaciones que van con una tonalidad específica. Y si bien la afirmación puede ser falsa, la tonalidad está funcionando, digamos, una especie de verdad en términos pragmáticos, no como adecuación. Eso, pero es una hipótesis, creo que también es peligrosa, creo que también habría que examinarla, criticarla, creo que puede tener consecuencias que no, tengo dudas también al respecto. Me parece que es un tema que hay que seguir escarbando allí, pero me parece que hoy día nos impele tratar de entender por qué está pasando todo esto, entonces es un poco esa necesidad. Muchas gracias. Yo voy a aprovechar el micrófono un poco, siguiendo acá en esta lógica, hablaba de verdad pragmática, que creo que es una expresión de alguna manera feliz, porque te deja ver, digamos, algo de lo que está sucediendo con esto de las noticias falsas, que propiamente no es que la lógica de la adecuación sea la adecuación del entendimiento a la cosa, sino un poco que el entendimiento mismo se hace y se constituye, digamos, en ese afecto, de modo que modula su propia capacidad de estar en la cosa, de mirarla, de valorarla, etcétera, ¿no? Y además, lo que decía, ¿no?, que va formando como comunidad, y en eso me parece también como fecundo, porque no es meramente un entendimiento personal, único, singular en ese sentido, sino que va formando una comunidad que acaba sosteniendo aquella afirmación como si fuera verdadera, sin realmente, digamos, ir más allá de su propio consenso, por decirlo así. Y pensaba, por otro lado, en el riesgo y en las dificultades, digamos, de esa verdad pragmática, ¿no? Y lo pensaba más en términos corporales, o sea, cuando una verdad pragmática puede desconocer al cuerpo que está tocando, desconocer al cuerpo que le queda contiguo, excluirlo, etcétera, es una verdad pragmática, digamos, que funciona en los límites también, hacia el dentro del límite que el tacto le propone, ¿no? En ese sentido, no es una verdad que pudiera realmente expandirse en todo el ámbito que el tacto te abre, porque el tacto no es solamente el dentro, sino también el fuera.
Y en ese sentido, como que excluir eso que te queda fuera, eso que tocas, pero como que no lo admites, no lo quieres, etcétera, está, digamos, poniendo en cuestión, está cuestionando esa verdad pragmática, ¿no? La verdad pragmática del consenso, quiero decir, del haber formado una especie de census común, que es lo que ahora están defendiendo en Estados Unidos, ¿no? O sea, como esta especie de census communis, de ese sentido común, pero un sentido común que puede clasificar al otro, localizarlo fuera, ponerlo en otro lugar, donde no me toque precisamente, ¿no? Donde no esté ahí. No sé, eso me hacía pensar un poco este juego entre las verdades y los límites que podría tener, digamos, esa verdad pragmática afectiva pensada en términos de consenso, ¿no? Y tal vez creo que la salida estaría en eso, en la novedad del cuerpo, en la irrupción, por decirlo así, del cuerpo que estoy tocando y que no puede ser meramente reducido al sentido común o reducido a las clasificaciones que el sentido común le propone. No sé, por ahí estaba yo pensando. Sí, o sea, el cuerpo me tendría que mostrar el límite justamente de esta producción de verdad, digamos, falsa, en términos de las noticias falsas. Ahora, si lo que se contagia es el odio, como lo hemos conversado en otros días, justamente es la transgresión del límite, aquello que se contagia. Entonces, ese es el peligro, digamos. Es increíble cómo se dan vueltas ¿cómo se llama? La acusación de Trump es llamar estas, ¿cómo se llama? Estas cosas progresistas de las empresas inmorales. Él está acusando de inmoral a pretender la diversidad y la inclusión. Entonces es una voltereta que es sorprendente, digamos. Entonces, claro, woke, sí. Entonces eso es lo peligrosísimo, digamos. Valentina, voy a vestir la tentación de decir la bellísima cita de Hume. Nada más ahorita porque me atrapó y entonces yo como Clemente y como Oscar voy a hacer una pregunta como de clase, ¿no? Porque ahorita en lo que estaban discutiendo, de pronto lo que se me perdió es cuáles serían las notas de la verdad no pragmática. Porque la Constitución, de alguna manera la Constitución de la verdad pragmática desde la noticia falsa, pues al principio, dada digamos la afectividad de base, pues no es distinta de la Constitución de cualquier otra verdad. Entonces estarías diciendo que no hay noticias falsas. A ver, estaría diciendo que lo que hay es guerra de interpretaciones. O sea, Claro, cuando es que esa es yo estoy de alguna manera asumiendo que sí hay noticias falsas. Falsas en un sentido de adecuación. Pero resulta que esas noticias falsas en términos de adecuación de algo que se dice a un momento de realidad, esas noticias funcionan y funcionan en términos pragmáticos. Por eso digo que el momento afectivo porta una especie de contenido, digamos, más allá de que este contenido pueda ser verdadero o pueda ser falso. Ahora, efectivamente, la producción de verdad pragmática niega, digamos, la verdad en términos de adecuación propiamente tal. Pero si nosotros leemos las noticias falsas, hay cosas que hay, no sé. Esa es la cosa, sí, hay cosas falsas, completas, así que uno puede corroborar, digamos, entonces no sé si sea solo interpretación, pero sí, se puede afirmar. La línea es Sí. la identidad entre la percepción y la afectividad, y entonces, pues justamente, vamos a decir, Sí. a ver, digamos, lo único que expresas cuando hablas de adecuación es tu tipo de sensibilidad. Y es una verdad tan pragmáticamente construida como la de la que quieren construir desde una noticia, entre comillas, falsa.
No, sí, sí está el problema. Yo di, como se dicen, dado pero no concedido, digamos. No entré en el tema propiamente de lo falso o verdadero en términos de adecuación, sino que lo di por así, dado pero no concedido. Pero sí, si nos metemos por ahí, pero ahí también me parece a mí que habría que poner algunos límites, digamos. Eso. Poco no los pondría. Yo entiendo que estás hablando de que no hay ninguna verdad detrás de la producción ni de los regímenes de verdad. Pero bueno. Yo tengo otra duda. Se me hizo muy bonita una frase que dijo cuando estaba leyendo sobre hacer una política donde el estar en común es un asunto cósmico. Y relacionado más o menos con lo que dice el profesor Demetrio, que ahorita me saltó, iba a preguntar si los afectos solo se pueden percibir mediante los sentidos. Porque también ligándolo un poco con la pregunta de Clemente, si pudiéramos ensanchar el término de pasiones y las cosas y los animales y todo lo demás también se mueve y nos toca, en cómo podemos nosotros aprender a dejarnos afectar por las cosas para pues estar obviamente más en contacto, ¿no? Porque pues si son espacio, pues son cuerpo, y si sí de verdad se comunica algo a través de eso, ¿cómo ganamos esa habilidad? Sí, lo que pasa es que afirmar una especie de identidad entre afectividad y sentir o impresión, a mí me parece que no le quita que la afectividad pueda tener otras rutas, digamos. Porque justamente si estamos hablando de comportamiento más bien vibratorio, es como una comunicación del movimiento, más que un sentir propiamente tal. Ahora, Merleau-Ponty diría que eso tiene que ver con un tipo, digamos, de sentir, seguramente la motricidad, en el caso de Merleau-Ponty. Entonces, el movimiento mismo, digamos, es el que se comunica. Ahora, hay que pensarlo, efectivamente es algo para pensar, y si nosotros estamos tratando de pensarlo un poco más allá del humano, son justamente los elementos que hay que poner en la mesa, digamos. ¿Sí? Hola, creo que tal vez vuelva a repetir una pregunta, pero ahorita tengo, o sea, con la discusión que se ha generado y las preguntas que se han generado, me quedó esta duda de cómo le hacemos frente a este contagio de las noticias falsas. O sea, si tenemos una dislocación entre pues, los efectos verdaderos que se llevan hacia las noticias falsas, no sé, que tenemos el tema de la incertidumbre climática o la incertidumbre económica, que es donde estos efectos verdaderos son llevados a odiar a minorías sí, a odiar a minorías en general o a otras cosas de noticias reaccionarias. ¿Cómo podemos hacerle frente a este contagio? No lo sé, creo que estamos metidos en una encrucijada histórica más o menos importante, y por eso me parece que es urgente pensar estos temas, justamente porque hay que ver cómo miércoles salimos de esta, digamos. Me parece a mí que, claro, los afectos, o sea, también hay también hay que preguntarse cuáles son los orígenes del odio, digamos. Porque si uno quiere justamente buscar una manera de contrarrestar, también hay que ver por qué a la gente se le pega tan fácilmente un afecto como el odio. ¿Por qué uno, esto es la jauría que dice Rancière, por qué se contagia tanto? Entonces, me parece que allí hay que escarbar bastante más y por lo pronto nosotros podemos actuar de manera micro, pero esto tiene un nivel que es global.
Entonces, en este minuto la fuerza micro pasa muy por debajo y la ola pasa por encima de manera gigantesca, digamos. Entonces, no sé. Además, los medios de comunicación los tienen otros, además están los bots, entonces además hay, ¿cómo se llama? No tienen el sartén por el mango, sino que tienen el sartén entero, digamos. Entonces, eso. Gracias. Valentina, pues yo voy a seguir también con las preguntas de alumno. A ver, como no conozco a Nancy, ¿no? Si acaso muy superficialmente, estaba pensando ahora, a ver, esta cuestión del tocar y del frotarse y esto, vamos, puede ser algo literal, pero la mayor parte de las veces no es algo literal, ¿no? Entonces, cuando no es algo literal, ¿cómo hay que entender este tocar, este frotarse? ¿Es una metáfora? Y si es una metáfora de qué? ¿No? ¿O es un arquetipo, digamos, para hablar de las relaciones afectivas y sus límites? ¿Qué es, digamos, para entenderlo mejor, este frotar o este tocarse, cuando no es literal? O sea, en última instancia, todo tocar igual es material. Aunque yo esté en una pantalla por Zoom, estoy poniendo un dedo en una tecla y en última instancia hay una materialidad igual, digamos, aunque no esté tocando la otra mano o el otro rostro, digamos. Por lo tanto, me parece que todo tocar siempre hay una materialidad en cualquier tocar. Ahora, tocar es literalmente es afectar en ese sentido y por supuesto que no se refiere solamente a este tocar, sino que también, él habla, por ejemplo, no me acuerdo, ahí tú estabas hablando de ser tocado en términos divinos, por ejemplo. Ese es un tocar. Entonces, también tiene que ver con tocares que nosotros no los entendemos tan literalmente. Pero tampoco creo que la metáfora sea solo metáfora, digamos. Siempre hay una materialidad, digamos, que está presente en cualquier tocar. Voy a volver a aprovechar, ya que vamos por acá. A mí me recuerda, yo tampoco he leído mucho a Nancy, lo he leído también así de por aquí y por allá, pero me recuerda mucho a alguien que leí un poco más, a Mendevirán. Y me recuerda mucho, digamos, toda esta descripción que Mendevirán hace precisamente del tocar, pero del esfuerzo, ¿no? Y cómo recupera desde ahí la constitución, digamos, de lo que él llama el espíritu, que podríamos pensar ahorita en términos de subjetividad, ¿no? Y que tiene que ver con esto de la contigüidad y la diferencia y como esta apertura, por decir así, de un ámbito que no es ni de la cosa que tocas ni tuyo, sino algo nuevo que se va dando ahí, que te constituye a ti y constituye a la cosa. Y que claro, eso se hace todavía más grande cuando se trata, digamos, del roce o del tocar a otra persona, a otro ser humano. Él hace ahí bueno, y incluso a tus propias manos, ¿no? El ejemplo aquel de las dos manos que se tocan y cosas así. Pero pensaba un poco juntando eso con el asunto de cómo salimos de esta cuestión de la guerra de interpretaciones y demás, que lo que reconocería yo en ese análisis de Mendevirán es que la interpretación, digamos, requiere o tendríamos que recuperar como lo que hay de la novedad del con en esa contigüidad, en el sentido de que no es meramente el juego de la afectividad y no es meramente el contagio, la afectividad que se contagia y todo esto, sino la novedad, digamos, de que hay diferencia y que en esa afectividad está marcada por una diferencia entre lo que, digamos, era mi modo de estar y el modo nuevo que me propone precisamente el contacto, ¿no? O sea, esta cuestión que Zubiri dice de la modificación tónica, tomarla absolutamente en serio, ¿no? De que es realmente entre lo que estaba y lo que está,
hay este espacio, esta alteridad que me pone en la novedad, ¿no? Y que ahí sería el punto en donde estoy buscando verdad, construyendo verdad, constituyendo verdad, etcétera, y que de alguna manera, digamos, está a la base de toda guerra de interpretaciones. Sin negar que haya esa guerra de interpretaciones, hay algo que se le escapa a la pura guerra, por decirlo así. Bueno, yo creería que eso se da como ese estilo de novedad que se da en el contacto. Y entonces, en ese sentido, ¿cómo salir de las noticias falsas y todo? Pues probablemente sí tendrá que ver con cultivar lo micro. Y tendrá que ver con cultivar tus contactos y cultivar como tus contigüidades, ¿no? Y cultivar con quién te acercas y a quién tocas y con dar, digamos, ciertas disposiciones para que ese tocar pueda reflejar la novedad, pueda expresarla, pueda sorprenderte, puedas moverte, digamos, o abrir esa novedad, ¿no? Lo cual sí puede ser ya una forma de interpretación en el sentido no meramente de cómo leo al otro y todo, sino interpretación más bien en el sentido tal vez actoral. Claro. O sea, cómo pongo mi cuerpo de tal manera que te permita entonces ser diferente y abramos este espacio de diferencias que dialogan y todo esto. Y eso es también tal vez una interpretación, pero tal vez esa interpretación está fundada mejor en esa novedad que una interpretación que lo que pretende es reducirla, clasificarla, excluirla, etcétera, ¿no? No sé, entramos en términos, en terreno normativo, por supuesto, pero creo que hay un fondo, digamos, válido para pensar este tipo de problemas, ¿no? No sé, eso estaba pensando un poco. Sí, o sea, el texto tiene 3 pasos claros, digamos, desde ver de alguna manera cuerpo y afectividad en tanto configuración de posibilidades, de ahí pasa al nivel de la acción y de ahí pasa al nivel de la codeterminación, digamos, específicamente en el tacto, pero puede ser a partir de otras interconexiones corporales, digamos. Y justamente la codeterminación tiene que ver con un sentido de comunidad, digamos, cómo nos hacemos comunidad en el sentido que tú estás diciendo. Y yo sí me gustaría creer que en términos micropolíticos nosotros podemos estar ensayando sentidos de comunidad que contrarresten las otras fuerzas, y es lo que tenemos ahora, digamos. Si basta o no basta, la historia lo va a decir, pero sí, es lo que tenemos, y a lo mejor es, ¿cómo se llama? A lo mejor es la salida también, en el sentido de, estoy pensando en el jardín de Epicuro se va a vivir al jardín a las afueras de Atenas, digamos. Rehuyendo de una macropolítica y quedándose en un espacio pequeño. Y hay movimientos políticos que han hecho el mismo ejercicio. Y estoy pensando en Antonio González también, que también tiene una especie de teoría ético-política que tiene que ver con el retirarse, digamos, de la escena del poder para irse a otra comunidad, digamos. Eso me parece que es una posición. ¿Qué tal, Valentina? Yo tengo una duda, digo, me gustó mucho algo que por ahí mencionaste, que fue esta frase de hacemos mundo, tomamos y dejamos lugares. Entonces, me parece como muy, muy peculiar cómo es que el cuerpo se va transformando como en un mapa, ¿no? Como una cartografía. Entonces me surge la duda de cómo es que no podemos o cómo no podemos tomar ese lugar que le corresponde al otro, o sea, cómo es que no interrumpimos a ese otro para poder crear como comunidad. Creo que esa es mi duda. Es que la cita es de Jacques Nancy y dice, ese es tal vez el único juego. Él nunca tiene esas frases tan radicales, digamos. El único juego consistiría en tomar y dejar lugares, plazos, etcétera, lo va enumerando, digamos. Y esa es justamente la definición de política, digamos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es
cómo estamos entendiendo, y era lo que estábamos hablando con Pedro antes, cómo nosotros estamos entendiendo el juego político en ese sentido. Entonces, justamente esa es la apuesta, digamos, eso lo a pensar en una opción política. En donde dejarle los lugares a los diferentes sería inmoral, esa es una posición, digamos, la de Trump que está diciendo justamente sacar de los lugares, lo que está haciendo es literal, digamos, ahí se ve de manera flagrante. Y ¿qué tal? Buenas noches. Y que justo siguiendo con esto que decías ahora, Valentina, como esta idea de desplazar el campo de lo posible, pareciera que en el imaginario es como para ampliarlo, ¿no? Pero que con estas acciones que estamos viendo ahora, pues también puede irse a la inversa, ¿no? O sea, como desplazar el campo de lo posible al retroceso, digamos, a la limitación y a ese dar y tomar espacios en cuerpos que se alejan de lo que planteabas de la pluralidad y la diversidad y que van abriendo el campo de lo posible a nuevos totalitarismos, ¿no? Sí, desgraciadamente sí, por eso me parece que es importante como retomar este tipo de concepciones, entendiendo que este desplazamiento se puede perder, digamos. O sea, se agranda y se achica, digamos. Y en ese sentido es algo es una obra que tenemos que estar permanentemente trabajando, absolutamente. Bueno, yo primero muchísimas gracias por todo lo que compartiste hoy. Me interesa mucho todo lo que estabas planteando respecto a todo está mediado por lo material, ¿no? Y en ese sentido me da mucha curiosidad saber cómo estás pensando la relación de lo material con lo discursivo, ¿no? Porque también al final de cuentas estamos hablando de mucha discursividad al mismo tiempo, entonces me gustaría mucho si nos puedes contar un poco de eso. Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que me cuesta porque siempre rehuyo esa parte. Es como que uno va y, ay, no, mejor no, y me doblo en esa parte. Pero sí, sí me parece que Nancy tenía una cita que la dije ayer, creo que él dice ya, los cuerpos son parte extra parte, y en un momento dice verba extra verba. Y esa frase me dejó muy congelada, digamos, porque es una manera de entender el pensamiento y entender la palabra también como cuerpo. Entonces, nosotros podríamos hacer, por ejemplo, yo hago clase de epistemología, desde ahí uno podría formular una crítica a la hermenéutica gigantesca, digamos. Pero la hermenéutica lo que pretende es, ¿cómo se llama? Yo al entender este párrafo entiendo lo que el párrafo quiere decir. Hay una idea de acercarse a una identidad que jamás se logra completamente, por eso tengo que ir acercándome, etcétera, etcétera, pero la intención es acercarme a una identidad. El verba extraverba no. Es como que yo trato de que mis palabras toquen con las tuyas, pero yo no intento penetrar en tu pensamiento. Es otra manera de trabajar el pensamiento. No sé si ustedes han estado a veces en conversaciones donde a veces uno no sabe bien si está entendiendo al otro, pero se va armando colectivamente una construcción conceptual, por ejemplo, pero es así como los Lego, digamos. Entonces ahí hay una manera que me parece interesante para pensar justamente esa relación con las palabras, digamos. Pensarlas también como si fueran cuerpos. Es bonito eso, pero sí, habría que darle más vuelta. Gracias, Valentina. Ahora por la mañana
que hablaba de la necropolítica, sobre dejar fuera sectores completos fuera de los sectores completos, ¿verdad? Y estábamos discutiendo qué podía hacerse. Lo que habías mencionado de que requerimos momentos creativos para reconfigurar nuestro mundo, y llegábamos a la conclusión que a fin de cuentas toda esa diferenciación y muchos derivados de ahí, racismo y demás, a fin de cuentas partían de una distancia, y justamente tocar era lo contrario. Entonces decíamos, pues sí, creativamente, pero a fin de cuentas es hacer lo contrario. Entonces, ahorita con lo que escuchaba a mí me queda muy claro, porque es a fin de cuentas acercarse y tocar, y yo a mí me queda claro que hay muchas formas de tocar, porque la música que toca, dejarse tocar es dejarse conmover. Entonces yo sí creo que desde lo pequeño tiene que hacerse, porque no soy muy creativa, no veo otra forma, pero yo pienso que no importa que tal situación o noticia esté muy lejos de mí, si estoy abierta a dejarme conmover, no va a ser tan fácil, porque puedo interpretar X noticia o X realidad, pero si yo sigo abierta a experimentar, también no solamente voy a ver la tele, las noticias o eso, también voy a ver los demás. Entonces yo y el grupo con los que estuvimos discutiendo era justamente como esa dejarse tocar y conmover en todas las formas posibles para reducir esa distancia. Muchas gracias. Yo creo que sí, y que tiene que ver con lo que decía Pedro también. Me parece que el esfuerzo tiene que ser así, o por lo menos eso no se puede dejar, digamos. A lo mejor no basta, pero eso no se puede dejar, y es lo que nosotros tenemos que estar justamente, porque si no retrocedemos, digamos. Entonces, el tema de la distancia, también poner énfasis, porque, por ejemplo, lo que está pasando en Gaza está cerca, digamos. Entonces, esa distancia tiene que ver con una distancia de lo que me afecta y de esa capacidad de ser afectado, y que a partir de la repetición lo que suele suceder es que se va saliendo una costra de indiferencia, digamos. Entonces esa distancia se va aumentando justamente a partir de un bombardeo incesante que nos va haciendo que nos protejamos, digamos, poniendo distancia, poniendo esa coraza. Eso. Ya. Yo quisiera preguntar e indagar un poco más sobre la cuestión de la problemática por, digamos, aceptar el punto factual o material, ¿no? Quisiera indagar un poco más en eso, porque a mí me parece que hay como muchos elementos que ya estaban en curso en cierto sentido, incluso en el estructuralismo, ¿no? Hablábamos de Michel Serret y este libro tan bonito que tiene de una redistribución histórica sobre la física y tal, y recordaba ahora que Demetrio traía a colación lo de la interpretación y la necesidad, lo que el maestro de Foucault, Georges Canguilhem, solía decir, ¿no? Que a mí siempre me gusta recordárselo de Demetrio, que decía una cosa muy bonita, que es que los objetos de la ciencia no tienen historia, son pretextos, están antes del texto, independientes del texto, y el texto es lo que tiene una historia, la interpretación, el esfuerzo por comprender, etc. Y un poco creo que estaba muy... una parte es por decir que eso ya estaba en buena medida, pero creo que ha habido
a inicios del siglo XX como una fuerte tendencia a recuperar un realismo, incluso en la filosofía francesa, y no como una preocupación capital, que no solamente es teórica, que tiene que ser un trago metafísico, porque, no, como dice Quentin Meillassoux, el reto de ser prekantiano después de Kant, ¿no? Y porque no solamente hay motivaciones teóricas, sino que me parece que también, finalmente, en las condiciones de la acción política, me parece que es sumamente relevante poder decir, esto pasa, no depende de ti, ni de mí, ni de cómo lo veamos, y hay gente sufriendo, y eso es factual, y eso debe pesar de alguna manera, ¿no? Entonces, yo sé que a lo mejor no quiero volver a entrar al asunto, pero me pregunto un poco por qué el rodeo y la ¿cómo decirlo? Y el retroceso un poco para afirmar, decir, a ver, simple y sencillamente la materia es un hecho, es un factum, y de ahí podemos tirar para adelante, ¿no? Sobre los afectos y la práctica, etcétera, ¿no? Gracias. Pues estamos de acuerdo. Sí, yo no lo he dicho con esas palabras, pero lo que hago en este texto y en otros textos es afirmar un materialismo. Puede ser la palabra realismo, no un realismo especulativo como el que está nombrando de Meillassoux, y tampoco creo que sea un nuevo materialismo, porque efectivamente creo no tiene tanto de nuevo el materialismo, es algo una corriente que viene de hace muchísimos atrás, y me parece que justamente como se retrocede y se avanza, a mí me parece que es bien importante afirmar que o sea, lo bonito de las tesis no es que sean nuevas, sino que justamente se recuperan y se rellenan históricamente. Toda la mañana preguntabas por el carácter histórico, y claro, son cosas que se han dicho, pero uno ahora las vuelve a dar un relleno, digamos, experiencial, histórico, digamos, que vuelve a revivir y que vuelve a tener otros matices o los mismos, digamos. Es que materialista, pero con cuidado con los nuevos materialismos, porque no sé si son tan nuevos, digamos. Eso. Hola. A mí, cuando hablabas de que el tocar es el límite, no sé si me perdí o realmente creo que no lo entiendo. Estaba pensando en el experimento, no sé si lo conozcas, de Marina Abramovic, no sé si así se pronuncia, pero un performance, ajá, ella se pone creo que completamente desnudo, y pone sobre una mesa como diversos objetos, y le da como permiso al público como durante 6 horas para que hagan lo que quieran con su cuerpo, y va desde que le ponen flores hasta que creo que literalmente la abusan sexualmente. Entonces, cuando hablas de el tocar determina el límite, sí creo que no me queda claro cómo en qué, o sea, qué significa ese límite, o se me hace como un poquito abstracto, o por ejemplo en ese caso, ¿el límite lo determinó el público o literalmente ella puso un no límite para los demás, pues? Muchas gracias. Sí, cuando se afirma que tocar es el límite, tiene que ver también con una especie de principio ético. Tocar es el límite, dice, la única manera de penetrar un cuerpo es hacer una herida. Esa es la frase. Entonces, cuando se afirma que tocar es el límite, es que justamente hay un límite en el tocar. ¿Hasta dónde tocar? ¿Cómo tocar? Eso lo que está diciendo es eso. Y tiene que ver con el límite con el otro. Entonces, la performance que tú estás mezclando es justamente cómo es el cruzamiento de ese límite, digamos. Dices que terminan prácticamente, literalmente en un abuso, digamos. Entonces, es justamente
el mandato del tocar es el establecimiento de un límite y de una distancia, aunque sea mínima, con el otro. Entonces es una especie, como el no matarás de Levinas, el tocar es el límite, digamos, hasta donde yo no hiero, digamos. Ese es y que tiene que ver con el reconocimiento del cómo tocar. Yo muchas veces pongo un ejemplo en clase bien feminista, pero siempre todas las mujeres han dicho, siempre han sentido así, y he dicho que a veces hay, no sé, un colega, alguien no tan cercano, que a uno lo saluda y le puede tocar aquí o tocar acá, y hay determinado tocar que uno lo siente como abuso. Y no es que me esté tocando una parte que no corresponde o nada, y uno lo siente como un tocar abusivo, y es nitidísimo, digamos. ¿Y cómo yo puedo definir ese traspaso de límite? No hay cómo, porque otra persona me puede tocar en el mismo lugar y no es un abuso. Y la diferencia en una es clarísima. Entonces es un límite, pero es un límite a la vez muy singular, muy difícil de definir. Entonces ese es el problema, digamos. Porque en el caso ahí, claro, llegaron a abusar sexualmente de ella. Pero hay muchos otros tocares que me constituyen, que no está predefinido cuál es el límite. Ese es el tema. Hay muchos tocares en donde no está escrito, ni a lo mejor puede estar en una normativa que no se puede cruzar. Entonces ese es el problema, digamos, ese es el problema del tocar, porque es una situación singularísima, digamos. Si gustan un par de preguntas más y vamos cerrando. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos compartiste una cita bellísima de Sara, que a mí me gustó mucho esa noción de emociones que no están ni propiamente dentro ni propiamente fuera, sino entre, ¿no? Y como ella habla de esta economía de las emociones, en el sentido de que ella misma habla de esa pegajosidad de las emociones, de cómo están impregnadas en el mundo, en las cosas. Y yo quería preguntarte por la dimensión temporal de esa afectividad corporalizada, ¿no? Es decir, si por ejemplo podríamos hablar, estoy pensando en aspectos arquitectónicos o de cómo vamos construyendo ciudades, espacios determinados, si los afectos que van quedando pegados ahí, no solamente en las mercancías que circulan y que se venden, sino aquellas que generalmente tocan nuestros cuerpos, como un campus universitario, por ejemplo, si hay una temporalidad ligada a ese modo de afectividad entendida como pegajosidad o no. Es decir, si el afecto solamente se juega en ese presente de cómo estoy siendo tocado, cómo estoy siendo afectado por lo que tengo en mi vida presente de conciencia en ese momento tal cual, o si puede haber lugares que van cargando cierto tipo de emociones. Y ya pienso ahí, por ejemplo, sí, en las ciudades, en el miedo y en la esperanza. El fondo de la temporalidad en el afecto cuerpo. Muy bonita la pregunta. A mí me parece que sí se puede hablar de una especie de memoria de los lugares mismos, digamos, una especie de memoria afectiva, y que también requiere el trabajo activo del reconocimiento, digamos. Hay un colega amigo que se llama José Santos, que escribe sobre los campos de concentración en Chile, y lo curioso, a diferencia de los campos de concentración alemanes, es que eran lugares que eran usados para otras cosas, no se construyen especialmente para la tortura. Entonces hay una casa, Venda Sexy, que se usa para una tortura sexual específicamente de manera muy, muy terrible, y era una casa habitada y después vuelve a habitarse.
Entonces también se recogen los testimonios de las personas que habitan esos lugares a posteriores, digamos. Y justamente también cómo determinadas políticas se encargan de intentar borrar estos lugares, porque justamente al borrarlos también estás borrando esos afectos, digamos. Así que sí, de todas maneras. Pues sí. ¿Sí se oye? Sí. No sé. Pues yo me pregunto qué podrías decir si algún imberbe se preguntara, siguiendo la lógica o la cuestión de qué vino primero, el huevo o la gallina, hasta qué punto nos afectan nuestros nombres, ¿no? En el sentido, yo me llamo Joaquín, yo veo a ese cuerpo que se llama Oscar Joshua, o veo a ese otro cuerpo que, aunque se llama Miguel, se queja de que le dicen Membrive, ¿no? No sé, hasta qué punto nos afectan. Bueno, los nombres hablan también y suenan y tienen tonos también en ese mismo sonido. Todo el juego que acabas de hacer creo que te responde a ti mismo, digamos, porque empezaste a nombrar los nombres, empezó a haber una risa aquí y ya mostraste ahí la relación directa, así que diste la respuesta en el acto mismo a hacer el comentario, eso. Si gustan la última pregunta y cerramos. Sí, estamos bien. Yo tengo una pregunta que tal vez tiene como unas piezas perdidas que yo no entendí, pero pensando como que el tocar puede ser una parte del reconocimiento al otro, estaba pensando cómo sería como, bueno, pensando en el reconocimiento como intersubjetivo, como lo mencionaría Axel Honneth, un tocar colectivo, cómo se podría ver o cómo podría tener pues sus consecuencias políticas, ¿no? Porque pensaba como en estas personas o minorías que de cierta forma no se tocan, por decirlo como una metáfora, pero como en dónde está esa línea entre el tocar que tenemos como singulares, para no decir individuos, y el tocar plural en el que nos movemos todo el tiempo y que a lo mejor no sabemos que estamos participando. No sé si me entiendo, si me voy a entender. Sí, el tocar siempre es plural porque siempre está con otros. Aunque yo le tome la mano a alguien, estoy tomándole la mano a alguien con este aire, con esta temperatura, con esta silla, con todos los otros cuerpos que están, digamos. Entonces, el tocar no puede no ser plural, siempre va a ser plural, digamos, y siempre va a ser, obviamente, con otro, digamos. Y cuando hablaste tú del tocar político, pensé en el estallido social en Chile, pensaba en los momentos de las marchas, digamos. Yo creo que lo primero que se me vino a la cabeza para pensar ese tocar colectivo, digamos, es en esa marcha, en ese caminar, en ese ir apoyándose en los pies y con las cosas que se llevan, con los carteles, con ese canto, que me parece a mí que es una manera bien bonita de ponerle una imagen a ese tocar colectivo. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Doctora, yo agradezco pues esta invitación que nos hace a entender el cuerpo de otra manera, ¿no? En un mundo donde probablemente esta dimensión más comunitaria, más afectiva, más de vínculo con otro, se ha ido desvaneciendo en una mirada muy individual de lo que significa la afectividad, lo que significa el tocar. Entonces, pues nos quedamos con esta invitación a vincularnos, ¿no? A sabernos tocar desde diferentes
dimensiones y a ir construyendo un cuerpo colectivo plural que al mismo tiempo nos vaya uniendo cada vez más. Pues muchísimas gracias, les pido un fuerte aplauso para la doctora.